Cuando José el carpintero supo que iba a ser papá, levantó a María en brazos para ponerse a bailar. Nadie puede imaginar lo hermosa que era María. Una perla en cada oreja, hay mucha bibliografía. Todo iba de maravilla en el hogar de José. No se hablaba de otra cosa que del próximo bebé. Mirando las estampitas, nadie puede imaginar que el esposo de María era capaz de bailar. Bienvenidos a Vivencias. La parroquia de la ciudad de Román, de la Iglesia Católica, cumplió 75 años de vida institucional. Esta parroquia, que comprende el distrito Román y que abarca distintas capillas que se extienden a lo largo del territorio de este distrito. Hemos hablado, para recordar la historia, el recorrido que tuvo esta parroquia a través de 75 años, con Mirna Vieri, Edith Olver, Gladys Kerr, Lidia Reniero, Mario Pontón, y con el actual cura párroco, el sacerdote Sergio Vicentín. Pero más allá, y recordando que la parroquia comienza en 1948, la actividad de la Iglesia Católica se inicia muchos años antes. Muchos años antes comienza la construcción del templo con aquella primera capilla que después se fue transformando en la actual a través de los años. Y debemos recordar además que en esta historia se destaca la vida, el trabajo y el paso por la parroquia de Román del padre Ernesto Titos Pontón. En este primer bloque de Vivencias le dejamos la charla con la señora Mirna Vieri. ¿Cuáles son los comienzos de la parroquia? ¿Cómo se inicia? Y después vamos a hablar sobre el área que comprende, o sea, las distintas capillas. Bueno, de acuerdo a una historia, porque también la tradición se registra por la historia, de personas mayores, hicimos un trabajo hace ya más de como 50 años, yo creo, con distintas personas ya de 80 y 70 de largo que habían participado, y ellos calculaban que la evangelización comenzó antes del 1900 y que venía un sacerdote en 1900 en adelante de San Javier. Lo registro como Sebastián Pereira. Yo no lo pude confirmar. Ellos me lo manifestaban así, por eso digo que es historia que se repite. Esta señora me decía que venían en una volanta con caballos que hacían posta en Alejandra, cambiaban y venía y quedaba acá, a veces un mes, a veces 2 meses, y que estaban en el salón donde hoy la cooperativa tiene la administración, y que era todo piso de madera, y que ahí hacía bautismo, había mujeres que se dedicaban al catecismo, daba la comunión y hubo casamiento. Una señora, que muchos acá en Román la conocieron, Ana Cáceres, que fue catequista mía, me contó que ella estuvo en el casamiento de los padres. ¿Cómo le dijimos nosotros? Sí, dice, porque mi mamá y mi papá vinieron de esquina, mucha gente eran de esquina, ellos trajeron mucho la religiosidad popular, que la incentivaron, y que la casaron ahí, justamente donde es hoy la cooperativa, y que la bautizaron a ella y a otros hermanos, 1 o 2 hermanos más, y que después ella tomó la comunión. Así que yo tengo el orgullo de decir que participé del casamiento de mis padres. Y en 1928 fue que se puso la piedra fundamental que se inició, que era como una capillita chica, hoy es inmensa. Y en el 48 fue que fue
designado párroco el padre Tito Espontón. Y ahí comienza la parroquia. Y ahí comienza como parroquia, el primer párroco. Los otros sacerdotes, cuando yo iba al catecismo, que yo veía que venían, yo me acuerdo cuando era más chica todavía, que iba con mis primas, que venía uno de Malabrigo, que si no me equivoco era Nadalich, en una voiturée, levantaba el capocito y ahí traía un armonio, y había unas mujeres que se encargaban de tocar el órgano, y los Ferecín y demás personas silvestres, qué sé yo, que venían a misa, ellos se encargaban de bajar y acomodarlo. En una oportunidad yo me acuerdo de Nidia Rodríguez, que era maestra de música, también supo tocar la señora Delia, que es de Ranceller, así fueron pasando en distintas etapas. Mirna, la primera capilla antes de la creación de la parroquia, ¿estaba ahí donde hoy está el templo actual? Sí, en la puerta principal de ingreso al templo está la fecha, año 1928, que se puso la piedra fundamental. Y de ahí comenzó la capilla. Yo no le puedo decir qué año empezaron a hacer, pero ahí sí está la piedra fundamental. ¿Y se fue modificando esa capilla o el edificio es un templo nuevo? No, primero ampliaron la parte donde está hoy el altar. Y después, eso en la época de Bienvenido Jacuzzi. El arquitecto que lo diseñó fue Fernando Elía. Y después, cuando estuvo el padre Rogelio, que fue el que continuó, primero Grenón, después Rogelio, hicieron el ala este. ¿Se mantuvieron algunas de las aberturas del edificio original de la capilla, en el templo actual? Sí, la puerta que está al este de la ampliación es la misma que se tenía. Y las aberturas del costado. La del frente sí, es mucho más alta. Se ha modificado. ¿Cómo es el inicio de la parroquia, 1948, ¿no? ¿Cómo es el inicio? ¿Cómo comienza todo? Bueno, yo no me acuerdo de haber estado presente cuando se hizo cargo el padre Tito. Yo le hablo póngale de 7, 8 años que iba al catecismo, del 48, 49, que ahí fue que nosotros participamos. Estamos hablando del padre Tito Espontón, que fue el primer párroco. Sí, el primer párroco. Era muy familiero, muy cariñoso, muy afectuoso con los chicos. Esto es un lindo recuerdo que yo tengo de él. Me casé a los 23 años, el padre Tito fue el celebrante y tuvimos la primera hija y la bautizó él. ¿Cuál es el área que abarca la parroquia? O sea, las distintas capillas en el distrito Román. Sería de Los Laureles hasta el Ceibo, paraje El Ceibo, que ya después pertenece a Alejandra. Y está Los Laureles, Costa Itatí, Las Palmas, Nueva Román, que es el camino a Malabrigo. En Román hay 4, que es San Cayetano, Virgen María, Virgen de Guadalupe o Barrio Obrero y la Capilla Espíritu Santo. Siguiendo hacia el sur, sobre la Ruta 1, está el Gusano, después está La Loma, Durán, San Roque, el 94. Yo registro eso. Había una capilla también en Campo Ranceller, que en un tiempo la parroquia lo atendía, el párroco de acá, pero ahora lo atiende Malabrigo. Y también muchos años le tocó a los párrocos atender la parroquia de La María, que pertenece a Alejandra, que es la Virgen de Fátima. ¿Y todas las capillas estuvieron desde el comienzo de la parroquia o se fueron incorporando? Y fueron incorporando. Las más antiguas eran de Los Laureles, Durán y La Loma. La de La Loma no sé bien los años, fuimos varias veces nosotros ahí a hacer celebraciones, pero es una capilla también antigua. Y las demás, Costa Itatí, Las Palmas, Nueva Román, todo fue en la época de Bienvenido Jacuzzi. Fue un misionero por excelencia. Fundó capillas con misioneras de acá y que traía de otros grupos. Fue incansable. La parroquia comienza en 1948.
Seguramente hubo mucha actividad antes, desde el momento que pusieron la piedra fundamental o antes también quizás. ¿Dónde se realizaban las misas antes? Se la realizaba donde hoy es la Cooperativa Unión Agrícola de Román, que esa fue la casa del fundador del pueblo, don Teófilo Román. Después fue comprada, según las versiones, por una familia Ur. Decían el hotel de los Ur, porque pusieron un hotel. Y ellos le ofrecían una habitación al párroco y le daban ese lugar que yo digo tan espacioso, que una señora me contaba que ya venía con la abuelita que la acompañaba, que no había luz, más que en algunas calles, y ellos vivían en un barrio alejado, con la linterna y un palo, dice, para defenderse por la salida. Y que ahí tenían misa. Y que a ella le gustaba ir a la misa, no quería faltar cuando estaba el padre, porque dice que era todo piso de Portland y hacía ruidito, y mi rancho tenía piso de tierra, dice. El palo era para los perros, ¿no? Defenderse de los perros. Para defenderse de los perros. Y ella también me supo contar, que la voy a mencionar porque fue doña Eufrasia Alonso, me supo decir que la mayoría de las reuniones así en familia y con la Virgen, como ellos hacían y hacían adoración y qué sé yo, eran las familias correntinas, que venían de esquina a trabajar con la gente, con los animales, qué sé yo. No desmerezco de que no hubo gente suiza o alemana que eran católicos, porque había de todo, pero ellos fueron, según ella, el que más impulso le dio. ¿Qué otras actividades hubo previo a la creación de la parroquia? Los sacerdotes que han pasado, contaba de uno de los primeros, ¿no?, que vino de San Javier. Sí, y el otro que yo me acuerdo, que lo he visto, era el padre Nadalish, que venía en una baturé y atrás traía un armonio y que se encargaban algunas mujeres de tocar para el canto. También un tal Cicera o Cirera de Reconquista. Y cuando a nosotros nos confirmaron, vino Monseñor Marosi, que vino de Resistencia, pese a que nosotros pertenecíamos a la diócesis de Santa Fe. Seguramente en el momento del inicio como parroquia, bueno, habrá habido actos, actividades, ¿se conoce qué se celebraba, qué se hizo? Bueno, lo más importante acá fue siempre la fiesta patronal, que venían gente de todas las comunidades y era muy participativo, eso se fue perdiendo. Y sí, acá lo que más convoca hasta el día de hoy es, por ejemplo, el 2 de febrero, el Día de la Candelaria o de las Gargantas de San Blas, y el Domingo de Ramos. Los otros acontecimientos no es porque no sean importantes, pero no es tan participativo como eso. La patrona... Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, a partir de la creación de la parroquia, que fue el primer párroco, el Padre Tito, ¿cómo se llama Padre Tito? Ernesto Espontón. Lo primero que hizo fue hacer un parral hermoso tenía, y puso en el medio del patio un naranjo, porque a él le gustaba cantar Naranjo en Flor, y lo cantaba en friulano. Había un señor que cuando yo iba a hacer la presentación de esa historia, lo iba a cantar, que era don Hermenegildo Silvestre, lo iba a cantar como lo cantaba el Padre Tito, porque él más de una vez lo cantó con él. Mirá vos cómo era. Sí. Y le gustaba jugar al fútbol, él venía a veces de la colonia y se ataba la sotana y jugaba con los muchachos al fútbol. Se calzaba los sacachispas. Sí. La otra anécdota que tengo del Padre Tito, se casó un muchacho de acá de Román, que era carnicero de los Facioli, allá cerca de Malabrigo, de los hermanos del padre Armando. Sí. Y bueno, y a mi papá, un chico era muy conocido de mi familia, lo eligieron de testigo. Estábamos toda la familia invitada. Y fuimos a la cena del casamiento, estaban todos los Facioli, que son re divertidos. Le regalaron un juego de batería de cocina, y en el medio había un bacín. Y en el bacín, en el fondo, le pusieron una carita con dos ojos que miraban, para que vean lo traviesos que eran. Y bueno, y fueron ellos y le dicen al Padre Tito que bendiga el bacín. Y cuando él ve que tiene esos ojos, ni lerdo ni quedado,
le dice, tráiganme una botella de vino. Trajo la botella de vino, el otro, destápenla, lo llenó al vasín y le dijo, bueno, ahora cada uno tome un traguito y así queda bendecido. Se quedaron todos porque no sabían lo que iba a hacer él. Así, esas cosas tenía él. En principio la pregunta era si ya a partir de la creación de la parroquia, en este caso el padre Tito, ya fue estable, estuvo estable aquí. Sí, estuvo hasta el año 65, que fue nombrado bienvenido. Y él fue al Anteri. Mirna hablaba de cuando jugaba al fútbol el padre Tito, que se ataba la sotana, ¿no? Esa vestimenta, ¿hasta cuándo perduró? Cuando vino Bienvenido ya desapareció eso. Bienvenido no tuvo más sotana. Yo calculo que fue en el Concilio Vaticano II, que duró como 2 años. Hay un libro gordo que todas las resoluciones que tomaron. Una fue esa, de vestirse sí, pero identificarse con el cuellito, ¿no es cierto? La sotana desapareció y también muchas cosas de religiosidad popular, digo yo, muchas imágenes que llenaban los altares. Acá había un altar muy lindo, muy lindo. En un momento al padre Jacuzzi lo reemplazó un sacerdote de apellido Ortega, ¿no? Sí, era español, ya hacía un tiempo que estuvo en Buenos Aires, en 2 o 3 parroquias, haciendo el diaconado. Creería yo, no estoy bien segura de que la ordenación sacerdotal fue acá, por un pedido que se enganchó Monseñor Iriarte de traer misioneros de otros lados, diáconos, lo que sea, como para integrar, ¿no es cierto?, en la diócesis. ¿Cuánto tiempo estuvo? Y varios meses estuvo, varios meses, no sé si alcanzó 1 año, pero estuvo varios meses. Que él bautizó a mi segunda hija en diciembre del 68. Y me decía que regresó y ahí fue cuando lo presentó. Sí, regresó cuando cumplió los 50 años, celebró la misa acá en Román porque él había hecho la promesa de que estuvo unos días acá en Román. Y entonces nadie lo conocía, qué sé yo, las comisiones se van renovando y bueno, me pidieron que le haga una bienvenida. Bueno, yo dije el testimonio de que bautizó a mi hija. Y el padre Silvio también estuvo. El padre Silvio estuvo cuando estuvo el padre Rogelio, que como diácono fue ordenado sacerdote acá en la Sociedad de Gimnasia. Después lo trasladaron al padre Rogelio y quedó él unos meses hasta que nombraron el párroco, que después de Rogelio vino Aldo Massín. No recuerdo si hablamos de Fabián Ramos. Fabián Ramos estuvo Aldo Massín, después vino Omar Facioli, después de Omar Facioli estuvo Néstor Monzón, después de Néstor Monzón estuvo Gustavo Braidot, y después de Gustavo Braidot, Fabián Ramos, que nombraron a Sergio Vicentín, que es el actual párroco.